Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas, bienvenidas a este tutorial, Dios les bendiga, espero que todas estén súper bien y acá les muestro nuestro angelito, el que vamos a realizar en este tutorial. Es súper fácil, pueden realizarlo ustedes si son principiantes en esto del amigurumi o si están comenzando a realizar amigurumis, lo pueden hacer. Es un patrón y un angelito amigurumi muy sencillo. Este es nuestro angelito, tiene unas alitas, tiene un cuerpecito celeste, alitas blancas, color piel, color cafecito claro para el cabello, amarillo para la aureola y un poquitico de hilo más, un café más oscurito que el del pelo para los ojos y las cejas. ¿Listo? En la caja de información les dejo la cantidad de materiales de hilo, de lana que vamos a necesitar. Y espero les guste, chicas. Arranquemos con el tutorial. Bueno, chicas, vamos a comenzar con nuestro angelito y vamos a empezar con el color que hayan escogido para su cuerpo. En este caso lo escogí yo celeste y vamos a empezar por el cuerpo, ¿vale? Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico, lo cerramos bien. Y como siempre les digo en todos mis tutoriales, en todos mis videos, yo lo trabajo en el video, en el tutorial, cerrando rondas y subiendo con una cadeneta, ¿listo? Pero ustedes lo van a trabajar en espiral. Ustedes lo van a hacer de manera espiral, no van a cerrar rondas, porque los amigurumis se trabajan en espiral. Pero yo, para agilizar el video y para hacerlo más rápido y no estar metiendo marcador y que ustedes puedan notar la diferencia, lo hago subiendo rondas. Entonces van a hacerlo en espiral. La segunda ronda, ya tengo mis 6 puntos bajos en el anillo. La segunda ronda que vamos a hacer es aumento en todos los 6 puntos. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos en todos los 6 puntos. Vamos a terminar con 12 puntos bajos. ¿Listo? Vamos a hacer aumento en todos. Bueno, chicas, ya teniendo nuestros aumentos todos sobre los 6 puntos, vamos a tejer ahora aumento y un punto. Y vamos a repetir ese patrón toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Vamos a hacer aumentos hasta tener el ancho deseado para nuestra base de nuestro angelito. Entonces yo voy a hacer aumentos hasta que lleguemos a la ronda donde hacemos aumento y 5 puntos. Entonces vamos a ir haciendo cada ronda aumentando la cantidad de puntos entre los aumentos. Un ejemplo, aquí estamos haciendo aumento y un punto, ¿cierto? Entonces en nuestra siguiente ronda vamos a tejer aumento y 2 puntos, aumento y 2 puntos. Y así aumentamos de a un punto la cantidad de puntos en medio de los aumentos. Entonces acá voy a tejer aumento y 2 puntos, aumento y 2 puntos. Y la siguiente ronda, ¿cómo sería? La siguiente ronda sería aumento y 3 puntos, aumento y 3 puntos. La siguiente sería aumento y 4 puntos. Y la siguiente y última de aumento sería aumento y 5 puntos. Aumento y 5 puntos. Vamos a hacer esas rondas de aumentos y ya les digo que continuamos. Listo, chicas, acá ya tengo mis rondas de aumentos y llegué a 5 puntos aumento.
y es la ronda número 7. Ahora vamos a tejer 5 rondas de punto sobre punto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir punto sobre punto? Que no vamos a tejer aumentos, sino que vamos a tejer solamente la misma cantidad de puntos que tenemos allí en la última ronda de aumentos. Entonces vamos a tejer punto sobre punto y vamos a poner un marcador. Yo voy a sacar esta hebra por acá, la que me quedó del inicio, para saber dónde inicio mis 5 rondas, porque esta es la primera. Vamos a hacer 5 rondas para que empiece a subir el cuerpo. En esta ocasión el angelito lo voy a hacer sin base, porque me lo pidieron tipo sonajero, tipo maraca. Entonces el cuerpo tiene que quedarme redondita la base. Pero en el llegado del caso que ustedes lo quieran para pararlo sobre una superficie, también lo pueden hacer, y en esta ronda que estoy haciendo es donde ustedes tendrían que tomar la hebra trasera y no todo el punto como lo estoy haciendo yo, sino que en esta ronda tomarían solo la hebra trasera para que quede como una basecita y solo empiece a subir. ¿Listo? Para que no nos quede todo redondito. Ahí harían ustedes eso y le pondrían un cartoncito o algo para que le dé firmeza en la parte de abajo. Miren, ustedes tomarían así la hebra trasera y tejerían los puntos tomando solo la hebra trasera, y así empiezan ellos como a dejar una base. Pero en este caso, como lo vieron en las fotos, yo lo voy a hacer porque en tipo sonajero, porque el cliente lo solicitó así. Entonces tipo sonajero lo estoy tejiendo todo redondito. ¿Listo? Como eso ya es opcional, como ustedes lo quieran hacer. Entonces vamos a tejer 5 rondas. 5 rondas para nuestro cuerpo de nuestro angelito amigurumi. Listo, chicas, ya tengo las 5 rondas. 1, 2, 3, 4, 5 rondas. Ahora lo que vamos a hacer es 5 puntos disminución. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y hacemos una disminución tomando la hebra delantera del siguiente punto y tomando la hebra del siguiente punto también la hebra delantera, y cogemos y sacamos por esas dos y terminamos el medio punto. Así hacemos las disminuciones. Vamos a repetir 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cómo hago la disminución en los amigurumis? Es tomando la hebra delantera del siguiente, la hebra delantera del siguiente, y pasamos por ahí y hacemos el punto bajo. Así hacemos todas las disminuciones, ¿vale? Vamos a repetir esta ronda, este patrón de 5 puntos, disminución. Y vamos luego a tejer 4 rondas, chicas, 4 rondas de punto sobre punto. Igual como hicimos acá, ponemos un marcador y después de esta vamos a tejer 4 rondas. Listo, chicas, ya terminé mis 4 rondas de punto sobre punto. Ahora vamos a hacer otra ronda de disminuciones. Acá hicimos 5 puntos disminución. Ahora aquí vamos a hacer un punto menos. Vamos a hacer 4 puntos. 2, 3, 4 puntos y una disminución. 4 puntos, disminución. 4 puntos y una disminución. Y así vamos a repetir toda la ronda, ¿vale? Después de terminar esta ronda hacemos 5 rondas. 5 rondas de punto sobre punto y vamos a ir rellenando. Bueno, chicas, ya hice mis 5 rondas de punto sobre punto. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con una ronda de disminuciones. Ya rellené un poco acá lo que es la base. Y ahora en esta ronda vamos a hacer 3 puntos y una disminución. 3 puntos y una disminución. Y vamos a repetir eso toda la ronda. 3 puntos, 1,
2, 3 y una disminución. Después de esta ronda vamos a hacer 4 rondas, chicas. 4 rondas de punto sobre punto, ¿vale? Bueno, chicas, así vamos con nuestro cuerpecito. Ya lo rellené un poco más, hice las 4 rondas que les dije. Y ahora vamos a trabajar una ronda de disminución que es 2 puntos, 1 y 2, y una disminución. 2 puntos, disminución. Y vamos a repetir eso toda la ronda. 2 puntos, 1 y 2, y disminución. Después de esta hacemos una sola rondita de punto sobre punto y terminaríamos con una ronda de un punto, disminución, un punto, disminución. Y vamos a cambiar de color al color piel o el que ustedes le vayan a poner a la cabecita, ¿vale? Vamos a hacer esas 3 rondas. 2 puntos, disminución, una ronda de punto sobre punto y una ronda de un punto, disminución. Y vamos a cambiar de color. Yo voy a usar este piel para ponerle a la cabecita. ¿Listo? No vamos a cortar la hebra, ya les muestro. Listo, chicas, miren, acá la última ronda que hice de un punto, disminución, la terminé cerrando con el color piel que vamos a usar para la cabeza. Y aquí ahora esta ronda lo que vamos a hacer es hacer una ronda de punto sobre punto escondiendo estas hebras. Y también para empezar la cabeza ya con el color que es. ¿Listo? Entonces ya las escondí, vamos a tejer esta ronda punto sobre punto y comenzamos la cabeza de nuestro angelito. Comenzamos ya la cabeza de nuestro angelito, es muy sencillito de hacer, muy rápido. Si ustedes son principiantes en los amigurumis, si apenas están empezando a hacer amigurumis, este es un proyecto sencillo con el que pueden empezar como principiantes en la cuestión del tejido amigurumi. Listo, entonces ya terminé esta ronda de punto sobre punto. Ahora vamos a hacer un punto, un aumento. Un punto, un aumento, ¿vale? Un punto y repetimos. Un aumento. Que no se nos salgan esas hebras que escondimos ahorita. Entonces acá la voy a perder otra vez para adentro, la azulita. Listo. Vamos a repetir un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y vamos a terminar, aquí yo termino con 4 puntos, porque no nos salen completico el patrón de un punto, un aumento. No nos sale toda la ronda completico, entonces acá voy a hacer un punto, un aumento y los últimos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, aquí voy a hacer aumento, los últimos 4 puntos los tejemos solitos, o sea que para finalizar la ronda hacemos 4 puntos solos, 2, 3 y 4, y el resto sí nos quedó un punto, un aumento. Y cerramos. La siguiente ronda que vamos a hacer es ahora sí un punto y un aumento o aumento un punto, que es lo mismo, pero toda la ronda. Terminamos haciendo un punto, un aumento. Eso sí lo repetimos toda la ronda, no como la anterior que dejamos 4 punticos solos. Acá sí vamos a hacer un punto, un aumento, un punto, un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Este es un angelito, un ángel muy lindo. Ahorita hacemos el resto de partes. Bueno, un punto, un aumento. Ya casi voy terminando. Un punto. La siguiente ronda, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a hacer 2 puntos y un aumento, ¿ok? 2 puntos y un aumento. Vamos a hacerlo así. La siguiente sería 2 puntos y un aumento. Y repetimos toda la ronda. Aquí ya terminé esta y voy a empezar 2 puntos y un aumento, ¿vale?
Vamos a hacerla y volvemos. De una vez les digo, chicas, después de esta de 2 puntos, un aumento, vamos a hacer 8 rondas. 8 rondas de punto sobre punto. Van a poner un marcador y van a tejer 8 rondas sin aumentos de punto sobre punto para subir la cabeza. Bueno, chicas, yo ya hice mis 8 rondas, chicas, 8 rondas de punto sobre punto y le rellené ya un poquito la cabecita. Vamos a rellenar con firmeza el cuello, ¿vale? Y ahora vamos a tejer una ronda de disminuciones que va a ser 2 puntos y una disminución. Eso es lo que vamos a repetir toda la ronda. 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. Y repetimos. Luego vamos a hacer una ronda de punto sobre punto sin disminuciones. Listo, chicas, ya hice mi ronda de punto sobre punto. Acá ya rellené otro poco más la cabeza. Le eché un poco más de relleno para dar firmeza. Y ahora vamos a hacer 2 rondas de disminuciones. ¿Listo? O hasta que ya cerremos la cabeza. Vamos a hacer a continuación una de un punto disminución, un punto disminución, un punto disminución. Eso lo vamos a repetir en esta ronda, un punto y una disminución. En la siguiente ronda, y van rellenando, en la siguiente ronda van a hacer disminución en todos los puntos, solo disminuciones. Y la última, si ven que todavía les queda el agujerito muy grande, porque es dependiendo del grosor de la lana que utilicen, hacen otra ronda de solo disminuciones, ¿vale? Hasta que ya el huequito se nos cierre. Entonces vamos a hacer esta de un punto de disminución, yo ya voy por la mitad. Luego hacemos disminución en todos los puntos y hacemos una más de disminución en todos los puntos, hasta que ya la hayamos cerrado, pero la rellenamos muy bien. Listo, chicas, acá ya tengo, dejé una hebra larga para cerrar bien el agujerito con la aguja lanera y ya terminamos lo que es el cuerpo y la cabeza. ¿Listo? Vamos ahora a realizar los bracitos. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a realizar los bracitos. Vamos a empezar por el color piel, por el color de la cabecita, y vamos a hacer un anillo mágico, y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 6 puntos dentro del anillo mágico, lo cerramos y vamos a hacer una ronda de punto sobre punto. ¿Listo? No vamos a hacer aumentos. Cerramos muy bien y empezamos a tejer una ronda de los mismos 6 puntos que hicimos ahí. No vamos a hacer aumentos. 2, 3, 4, 5 y 6. Espérame, hago el sexto. Se me fue la hebra. Y 6. Y antes de cerrar esta ronda vamos a girar lo que quede por el derecho, ¿no? Voy a cortar la hebra de por dentro que me hace estorbo. Y vamos a, antes de cerrar esta ronda, antes de terminar ese punto, ese último punto, vamos a cambiar de color al celeste al que trabajé para el cuerpo, para la ropa. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a introducir, a cerrar ese último punto con el celeste y vamos a empezar a trabajar. Voy a cerrar esta ronda. Vamos a empezar a trabajar con el celeste. Entonces voy a cerrar acá y voy a cortar la piel y voy a ir tejiendo, escondiendo esas 2 hebras. Las voy a jalar. Vamos a trabajar con el celeste un punto, un aumento. Entonces acá hago un punto, en el siguiente hago un aumento, escondiendo esas hebras. Y eso es lo que repito toda la ronda. Un punto, puedo dejarlas ya ahí escondidas atrás, y un aumento. ¿Listo?
un punto y un aumento. En nuestra siguiente ronda solo vamos a hacer punto sobre punto, no vamos a hacer ya más aumentos. Aquí vamos a trabajar 4 rondas de punto sobre punto, ¿listo? Y vamos a rellenar un poquito solo la parte de adelante, la de atrás no, solo medio bracito. Vamos a hacer 4 rondas. Acá terminé las 4 rondas, ya le eché un poquito de relleno, como les digo, solo a la parte de adelante. Y vamos a hacer en esta ronda, vamos a hacer un punto y una disminución. ¿Listo? Un punto y una disminución. Y volvemos y hacemos lo mismo. Un punto, una disminución. Un punto y una disminución. Y vamos a hacer unas rondas más para que nuestro brazo sea un poco más larguito, ¿vale? Bueno, chicas, van a terminar, después de hacer una ronda de un punto de disminución, van a hacer 2 rondas de punto sobre punto y terminamos el bracito. Cortan una hebra larga para coserlos al cuerpo y hacen otro exactamente igual a este. Son 2 exactamente igual y rellenan hasta la mitad. ¿Listo? Y dejan las hebritas para coser al cuerpo de nuestro angelito. Vamos ahora a realizar las alitas. Vamos a comenzar las alitas y para las alitas vamos a dejar una hebra larguita. Vamos a hacerlas con blanco. Y vamos a dejar una hebra larguita para coser al cuerpo y vamos a comenzar haciendo 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos a hacer una más para subir la labor. Vamos a trabajar los 15 puntos bajos. ¿Listo? Desde la segunda cadeneta empezamos a hacer puntos bajos hasta terminar toda la hilera de cadenetas. Vamos a hacer los 15 puntos bajos. Cuando terminamos los 15 puntos bajos, subimos con una cadeneta y vamos a trabajar en filas. Entonces giramos la labor y empezamos a hacer puntos bajos y vamos a trabajar 12 puntos bajos. Vamos a dejar 3 puntos al final sin tejer para que quede esa formita de ala en las esquinas, para que en las esquinas nos quede esa escalerita que nos hace ver la ala más bonita. Entonces vamos a trabajar 12 puntos bajos, o sea que al final vamos a dejar 3 puntos sin tejer, 1, 2 y 3, y vamos a subir con una cadeneta, volteamos y trabajamos esos 12 puntos. Listo, una fila. Vamos a trabajar esos 12 puntos hasta el final. Listo, ahora vamos a subir con una cadeneta, giramos y vamos a trabajar no los 12 puntos, sino vamos a dejar 2 puntos al final. Entonces vamos a hacer solo 10 puntos bajos y dejamos 2 al final sin tejer. 10 puntos bajos. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, subimos con una cadeneta, giramos y trabajamos esos 10 puntos bajos en esta fila así completicos hasta llegar al extremo, a la otra punta. Y ahora vamos a subir con una cadeneta, giramos y vamos a trabajar lo mismo. Vamos a dejar 2 puntos al final sin tejer. Entonces en este caso vamos a hacer 8 puntos bajos para dejar 2 al final sin tejer. Voy a hacer los 8 puntos. Listo, aquí dejé 2. Vamos haciendo esa escalerita. Subo con una cadeneta. Ahora voy a tejer girando el trabajo, voy a tejer los 8 puntos.
los 8 puntos, punto sobre punto, y subo con una cadeneta, giro y acá hago lo mismo. Ya esta es la última vez, la última fila. Hago lo mismo tejiendo hasta llegar al extremo, dejando 2 puntos sin tejer. Entonces en este caso serían 6, tejí solo 6 puntos. Hago una cadeneta y corto la hebra para esconderla, ¿vale? Vamos a coser al cuerpo con la hebra inicial, con la que comenzamos. Con esta cosemos este lateral al cuerpo y hacemos otra ala exactamente igual para el otro lado de nuestro angelito. Listo, hacemos 2 iguales. Vamos ahora a hacer el pelo. Para hacer el pelo de nuestro angelito vamos a utilizar un café. Yo voy a utilizar un café claro y vamos a hacer un anillo mágico y vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a trabajar en aumentos cada ronda hasta obtener el ancho deseado para cubrir nuestra cabecita del ángel. Entonces vamos a hacer en esta ronda, primero que todo vamos a hacer aumento en todos los puntos, o sea, vamos a tener 12 puntos en esta ronda. Aumento en todos los puntos y en cada ronda vamos a ir haciendo un aumento. Entonces la siguiente ronda sería aumento un punto y repetimos. Sería nuestra siguiente ronda. La siguiente sería aumento y 2 puntos, aumento y 2 puntos. Y así en cada ronda vamos a ir aumentando la cantidad de puntos en medio de los aumentos. En esta hicimos aumento un punto, en la siguiente aumento y 2 puntos y repetimos. En la tercera aumento y 3 puntos y repetimos. Así. Vamos a ir en cada ronda haciendo un punto más en medio de los aumentos y ya les digo hasta qué ronda vamos a hacer aumentos. Bueno, chicas, voy en la ronda número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá hice 4 puntos aumento, o sea que fui haciendo aumento en todos, un punto aumento, 2 puntos aumento, 3 puntos aumento y en esta 4 puntos aumento. Lo que voy a hacer a continuación es hacer una ronda de punto sobre punto para empezar un poquito a cerrar el pelo de la cabeza. Entonces vamos a hacer una ronda de punto sobre punto sin aumentos, punto sobre punto, hasta terminarla. Listo, chicas, entonces después de que hacen esa ronda de punto sobre punto, hacemos 4 rondas más. ¿Listo? Yo hice en total 5 rondas de punto sobre punto después de la ronda de 4 puntos aumento. Luego de que tenemos esas 5 rondas, vamos a tejer una ronda de punto sobre punto normalita, pero no la vamos a terminar. Vamos a dejar 2 puntos antes de cerrar la ronda, vamos a dejar 2 puntos sin tejer. Y aquí no vamos a tejer en círculo, sino vamos a tejer en fila. Entonces subimos con una cadeneta, giramos la labor y hacemos una ronda de punto sobre punto hasta llegar al otro extremo, ¿vale? Vamos a ir tejiendo punto sobre punto normalito hasta llegar hasta el otro extremo. Listo, chicas, acá ya llegué al otro extremo del pelo y voy a subir con una cadeneta, giro y voy a empezar a trabajar en media vareta. Voy a saltar el primer punto y en el siguiente voy a hacer una media vareta. Tomo la hebra, introduzco, la saco y por esas 3 que tengo la paso. Esas son las medias varetas, ¿listo? Vamos a trabajar media vareta toda la ronda
Y cuando terminemos, acá lleguemos al donde comenzamos, entonces acá vamos a trabajar 2 pilares altos para darle un poquito de altura a esa parte del pelo. Y terminaríamos. Ya les muestro cómo nos queda. Bueno, chicas, como les dije, acá hice una ronda de media vareta, como les enseñé, terminé ahí con los puntos altos y nos quedó esta abertura, y así le corté una hebra larga para coserla a la cabeza. Entonces así nos quedó nuestro pelito. Vamos a dejarla a un lado y vamos a hacer ya por último, para terminar, nuestro ángel amigurumi o nuestro angelito amigurumi. Vamos a hacer la aureola o la aureola de la cabecita. Entonces voy a tomar una aguja un poquito más pequeña, una numeración menos a la que venía trabajando, y vamos a dejar una hebra larguita para esconderla luego, y vamos a hacer un anillo mágico. Y lo que yo hago para hacer esa aureola y que tenga firmeza, es una de las estrategias, es hacerla con una aguja más numeración más pequeña o más angosta. Y lo segundo es tejer los puntos bajos bien ajustaditos, Yo la verdad nunca le meto alambre ni le meto nada de eso, porque es para un bebé, para un niño, entonces me parece un poco riesgoso meterle cosas que nos puedan de pronto lastimar al bebé. Entonces yo lo que hago es hacer los puntos bajos bien apretaditos, bien ajustaditos, con uniformidad, que queden bien todos igualitos. Ustedes hacen la cantidad que quieran, de acuerdo al tamaño de la aureola que quieran hacerle a la cabecita del ángel. Entonces yo hago suficientes, los voy corriendo, miren lo que yo hago. Los voy corriendo así, ajustando, para que se ajusten, se vayan corriendo, ¿sí? Así los voy corriendo con la mano. Y ahí ya nos va quedando la aureola. Siguen tejiéndome puntos hasta el tamaño que ustedes quieran. Y ahí quedan ajustaditos. Si los tejemos bien apretaditos, nos queda muy bien. Entonces aquí yo ya puse los bracitos con alfileres y puedo medir más o menos qué tamaño queremos. La quiero más grandecita. Entonces voy a tejer más medio puntos. La idea es que la vayamos cerrando, ¿no? Que quede un círculo, no una media luna, sino un círculo. Entonces sigo haciendo puntos bajos. La pueden hacer blanca, del mismo color de las alitas. Pero en este caso pues la cliente me dijo que la quería amarillita, entonces por eso la estoy haciendo amarilla. Pero queda muy hermosa blanca. Blanca queda muy linda, a mí me gustó. Con blanco se ve como una uniformidad con las alitas. Mire, ahí sigan tejiendo y luego cuando terminen de tener el tamaño deseado, unen con un punto deslizado al primer punto que hicimos y dejan una hebra larga para coserla al pelo. Miren, chicas, así me quedó el arito tejido. Le hice muchos medios puntos dentro del anillo mágico y pues lo jalamos tantito y ahí tomó como firmeza, ¿listo? No es necesario meterle alambre ni nada de eso. Aunque si lo quieren hacer, claro está, lo pueden hacer, ¿no? Pero yo no lo hago porque pues es para un bebecito. Entonces voy a unir todas las partes de mi angelito. Aquí lo tengo teniendo con alfileres cada parte. Le ponemos aquí en la parte de atrás del pelo el arito con la hebra larga, dejé una hebrita larga para coser y le hacemos los ojitos y las cejitas y lo terminamos. Ya les muestro cómo nos quedó. Bueno, chicas, acá les presento cómo nos quedó nuestro angelito ya terminadito. Les voy a dar las indicaciones de cómo lo terminé, ¿listo? Le puse los bracitos, 2 hileras debajo de donde terminamos el cuerpo, lo celeste. Le pegué las alitas así por detrás.
Le puse el pelito dejando la ronda de medias varetas sueltas sin pegar, sino pegándola de una ronda anterior. Y le hice unas orejitas muy facilitos, un anillo mágico con 4 puntos bajos dentro del anillo mágico. Utilizamos para las orejitas una numeración menor a la que utilizamos para el resto del cuerpo. Y le hice unas cejitas y una rayita de ojitos con un café un poco más oscuro que el del cabello. Y le pegué la aureola de esta manera en la parte de arribita de la cabeza. Y así terminé nuestro angelito. Espero les guste, lo realicen. Aquí abajo están mis redes sociales, Instagram, Facebook, si desean compartir conmigo el angelito que ustedes hagan. Y aquí nos quedó de 20-21 centímetros más o menos, de 20 centímetros nuestro angelito. Espero les haya gustado, chicas, y nos vemos en un siguiente tutorial. Bendiciones.